Bien, jóvenes, comenzaremos la clase. Buenos días otra vez. A ver, ¿dónde nos quedamos en la última clase? Estuvimos resolviendo un ejemplo, ¿verdad? Vamos a retomar ese ejemplo. Sin embargo, antes, resumiendo, hemos dicho que las derivadas parciales mantienen los mismos lineamientos que las derivadas con una sola variable, independiente. Simplemente que ahora nosotros vamos a derivar en diferentes ejes, ¿verdad? Y hemos dicho que cuando derivamos, por ejemplo, una derivada parcial con respecto a x, todas las demás variables independientes diferentes de x se mantienen constantes o las consideramos constantes, ¿no? Desde este punto de vista, la derivación vuelve a ser exactamente como ustedes han aprendido en cálculo 1. Por supuesto que teniendo mucho cuidado con la derivación con respecto a los demás ejes. Más o menos así era el ejemplo que nosotros hemos ido resolviendo. Teníamos una función, creo que era este, b doble x cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado. Claramente una función con tres variables independientes, x, y z. Una función f, x, y z. Nos pedían derivar con respecto a cada uno de los ejes. Habíamos derivado con respecto al primer eje, ¿verdad? Creo que también hicimos con respecto al segundo eje. No importa, vamos a volver a hacer. A ver, si yo encuentro la derivada parcial de esta W, o de esta omega, si quieren ustedes, con respecto a X, quiere decir que todas las demás variables, y Z, se mantienen constantes. Entonces, lo que habíamos hecho, que como esto era uno constante, podríamos separar así, ¿no ve? Se multiplica a x cuadrado menos y cuadrado. Y todo esto es constante. También podríamos haber dividido x cuadrado sobre esto menos y cuadrado sobre esto. Haremos de esa forma, para hacer un poco diferente a lo que hicimos en la clase anterior. Fíjense, esto es lo mismo que decir x cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado. Todo esto prima. Todo esto prima. Fíjense, yo no puedo utilizar esta notación de prima sin antes haber hecho esto. ¿Por qué? Porque si yo usara directamente la notación de prima sin antes haber tomado en cuenta este valor, definitivamente no sabría con respecto a qué eje estoy derivando. Habiendo colocado esto, ya sabiendo que estoy derivando, creo que se oscureció mucho, ¿no? Ya sabiendo que estoy derivando con respecto a x, entonces ya puedo usar la notación prima. ¿De acuerdo? Solamente eso como aclaración. Entienden esta separación que he hecho, ¿verdad? Si algo no entienden, por favor, córtenme y me hacen la pregunta. Lo único que he hecho es utilizar denominador común y he separado estos dos. Si quieren, he hecho, los he separado para poder trabajar. Vemos que todo esto es constante.
¿verdad? Y la derivada de una constante sabemos que es 0. Entonces, ya la derivación de esto se convierte en muy sencilla y la derivada de w con respecto a x termina siendo 12x sobre y cuadrado más z cuadrado. ¿No? Hicimos ya esto en la clase anterior, simplemente estamos haciendo para recordar. La derivada de x es 2x. Esto es constante, se mantiene constante. Cuando derivamos con respecto a y, ya es otro problema. Porque si yo voy a derivar con respecto a y, x y z se mantienen constantes. El problema surge con que tengo y en el numerador y y en el denominador. Por tanto, debo aplicar la regla del cociente. Porque tengo variables tanto en el numerador como en el denominador. Por tanto, es un cociente. Y aplico regla del cociente, no me queda otra. Que dice la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ya saben que por primero entendemos el numerador y por segundo el denominador. Sobre el segundo al cuadrado. Listo. Derivo todo lo que tenga primas. Ya sé que estoy derivando con respecto a y. ¿Vale? Entonces la derivada parcial con respecto a y va a ser x se mantiene constante. Por tanto, la derivada de x al cuadrado es 0. Aquí va a ser menos 2y. Y cuadrado más z cuadrado. Aquí va a ser z se mantiene constante, por tanto su derivada es 0. Menos 2y otra vez sobre x al cuadrado menos y cuadrado. Sobre y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí puedo factorizar 2y, ¿no ve? Fíjense. Menos 2y vamos a factorizar. Pues, ¿qué me queda aquí? Y cuadrado más z cuadrado menos x cuadrado, perdón, más x cuadrado menos y cuadrado. Sobre y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Y con y. Y listo. Ese sería mi resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto hicimos ya la clase anterior, ¿no? Estoy diciendo a manera de recordar los conceptos fundamentales, nada más. Nos faltaba derivar con respecto a z. Ahora es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque x y y se mantienen constantes. Y z al cuadrado es mi única variable. El problema que se encuentra en el denominador. Entonces, ¿cómo sugieren ustedes derivar? A ver, escucho sugerencias. Vamos a escribir aquí.
Este es constante, este es constante, este es constante. Esta es mi única variable. No puedo colocar z a la menos 2, ¿no ve? Porque está compuesto por estos dos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar como cociente. Parece que sí. O también podría poner aquí un paréntesis y a la menos 1 todo y subir, pero igual tendría que aplicar las reglas del producto. Vamos a derivar como cociente, ¿listo? Pero sabiendo que x y y son constantes. Si derivo como cociente, porque está en el denominador, otra vez voy a tener la misma situación esta. Es decir, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, sobre la segunda al cuadrado. Lo mismo, ¿no ve? Solamente que aquí x es constante, y es constante, por tanto la derivada de esto es 0. 0 por cualquier valor, 0. Entonces la derivada de w con respecto a z va a ser, derivo esto. La derivada de y al cuadrado, 0. Menos 2z. X cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Y creo que no se puede hacer más. Ese sería mi resultado. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Casi me he visto obligado a derivar esto como cociente porque sí es una composición bastante especial. Preguntas. Les escucho. Fíjense que ahora, de aquí para adelante, vamos a aprender a derivar en todas las formas, con las derivadas parciales, tanto de primer orden como de derivadas de orden superior. Y ese va a ser el temario para el primer examen parcial. El primer examen parcial va a ser solamente derivadas parciales. Ustedes fundamentalmente lo que van a hacer aquí va a ser aplicar todos sus conocimientos de cálculo 1, pero ahora orientadas a las derivadas parciales. Siguiente punto. Siguiente tema más bien. Derivada en un punto. ¿Cómo yo voy a derivar una función compuesta y me voy a referir a un punto en particular? Ese punto es el que dibujamos la clase anterior, ¿no? En el espacio. La notación es la siguiente. Si yo quiero derivar una derivada parcial en un punto P, puedo usar diferentes notaciones. Por ejemplo, derivada parcial en z con respecto a x. Eso quiere decir que voy a derivar en un punto z sub 0. O perdón, p sub 0. No sub 0. Es esto, ¿verdad? O también puedo escribir de todas las maneras que hemos ido aprendiendo. Derivada de la función, por ejemplo, xy con respecto a cualquiera, por ejemplo, a y, en el punto x0 y y0. Es decir, lo importante es que yo sepa
el punto en el cual quiero evaluar mi derivada parcial. Por ejemplo, me piden derivar la función xy, que es igual a x al cubo por y, más 7x al cuadrado por y al cuadrado, en el punto, voy a poner así, la derivada de x, el punto 1 menos 2. Ya, pues nada más. La derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 1 menos 2 va a ser igual. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado por y. Y se mantiene constante. Más, sigue manteniéndose constante y. A ver, vamos a hacer así con calma. Esa es la parte constante, ¿no? Y la derivada va a ser 2x. ¿Está bien? Por tanto, esto va a ser igual. Y voy a evaluar en el punto 1 menos 2. 3x al cuadrado por y más 14x y cuadrado en el punto 1 menos 2. 3 por 1 al cuadrado por menos 2 más 14 por 1 por menos 2 al cuadrado. Igual. 3 por menos 2, menos 6. 14, a ver, menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 14, 4 por 4, 16, 56. Resultado, 50. Listo. Fíjense que si me piden derivar en un punto, lo único que estoy haciendo es encontrar un valor. ¿No ve? Y ese valor aquí es igual. Es la pendiente de la recta. En ese planito se acuerdan que hemos dibujado la clase anterior. A ver si lo tengo por aquí. No, lamentablemente no lo tengo. Hemos dibujado la clase anterior un plano en el cual estamos manteniendo constante, en este caso aquí. Y este 50 me da la tangente del ángulo, o sea, la pendiente de la recta que está sobre el plano. Aquí tengo. Esta, ¿no ve? O más bien esta roja, porque estás manteniendo y constante en este caso. Eso es lo que he obtenido, eso es 50. Si encuentro el arco tangente de 50, voy a encontrar el ángulo en grados. Lo mismo, la derivada parcial ahora de f en función de y. En el mismo punto 1 menos 2. Ahora x la mantengo constante. El resultado, x al cubo. A ver, estoy derivando y, x es constante. Aquí va a ser más, x es constante, derivo y, 2y, 14x al cuadrado y. Listo. La derivación es muy sencilla si yo soy capaz de separar la parte constante de la parte variable. Nada más. Como he derivado con respecto a y voy a evaluar esto en el punto 1 menos 2. Que va a ser igual.
1 al cubo más 14 por 1 al cuadrado por menos 2. Resultado, 1. 14 por 1, 1 por menos 2, menos 28. Resultado, menos 27. Listo, nada más. Una pendiente es positiva y la otra es negativa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? Si están entendiendo, pónganme el comprendido verde, por favor. Están muy callados hoy día, no. Yo no sé si me están siguiendo. ¿Qué dicen los demás? Tengo 3 verdes, ningún rojo hasta el momento. Ya. Lo que viene es derivar y derivar y derivar. Así que en lo que resta de la clase nos vamos a dedicar a encontrar derivadas parciales. Si tenemos la función w igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 4y cuadrado menos z al cuadrado, nos piden evaluar con respecto a los 3 ejes. Bueno, fíjense, una función x y z, ¿no? En el punto 2, 1, menos 1. Entonces me piden encontrar respecto a x, respecto a y también respecto a z en el mismo punto. Nada, pues vamos a hacer. Ya se me acabó esta hojita, así que voy a utilizar otra. En esta otra vamos a hacer. No hay problema. La derivada parcial con respecto a x va a ser, fíjense, yo tengo una raíz. Ustedes deben saber que la mejor manera de derivar una raíz es convirtiéndola en una función potencial. ¿No ve? A la 1 medio primo. Estaba olvidando poner el 1 medio. No sé si a ustedes les han enseñado así. O más bien han aplicado directamente la relación que tenemos acá. Acá tenemos una función y igual a raíz de x. Aquí está. 1 sobre 2 raíz de x. En este caso es función compuesta. U' sobre 2 raíz de u. ¿No ve? Yo podría hacerlo directamente. Sinceramente a mí me gusta más hacer como estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es más general esta mi solución. Esa solución sirve solamente cuando tengo raíz cuadrada. ¿Qué tal si tuviese una raíz cúbica? Entonces ya no correría esa relación, ¿verdad? Iría esta misma. Por eso me gusta más esta. Listo. Nada, pues derivo con respecto a x. Es una función compuesta. Por tanto, debo aplicar las reglas de la cadena. 1 medio x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado elevado a la 1 medio menos 1. ¿Lo ve? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por u'. Prima. Aquí no hay problema, ya les repito del prima porque ya sé que estoy derivando con respecto a él. Por tanto, si estoy derivando con esto con respecto a x,
Y y z se mantienen constantes. Primero que esta parte ya no varía, ¿no ve? Menos un e. Ahora sí, derivo esto. La derivada de x, 2x. De y, 0. Y de z, 0. Se queda así. Y eso es todo. Este 2 se va con este 2. Y finalmente me va a quedar x. Descomponiendo, ¿no? Esta es potencia negativa, por tanto baja el denominador. Y es un medio. Por tanto va a ser raíz de x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado. Fíjense que ha sido un poco más largo que si yo aplicara directamente esta relación. U' sobre 2 raíz de u. El resultado es el mismo. ¿Por qué me doy el trabajo de hacerlo más largo? Porque es una solución más general. Listo. Ahora debo evaluar en el punto, no me acuerdo qué punto. 2, 1, menos 1. A ver. Pues esto va a ser, en el x es 2. 2. Sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 4. Más y cuadrado 1. Más 4. Z al cuadrado es menos 1 al cuadrado. Se vuelve positivo. Menos 1. ¿Está bien? Al final, el resultado va a ser ¿cuánto? 4 más 4, 8, menos 1, 7. 2 sobre raíz de 7. Y se queda ahí, ¿no? Porque esto tiene decimales y más. Se queda ahí. Listo. Ahora voy a derivar con respecto a y. Ahora x y z se mantienen constantes. La derivación es exactamente la misma, ¿no? Aquí está, por u'. Solamente que aquí ahora yo voy a derivar con respecto a y. Vamos a aplicar esto. No sé si llegan a leer, pero dice y igual raíz de u. Por tanto, es u' sobre 2 raíz de u. En nuestro caso, u es x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado. Por tanto, esto va a ser x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado prima sobre, siempre siguiendo esto como un recetario, ¿no? 2 raíz de u. Listo. Una buena costumbre es poner a un ladito u es igual a x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado, ¿no? Me equivoco menos si es que hago eso. Listo. Derivo con respecto a y. La derivada de x, 0. La derivada de 4y cuadrado, 8y de z, 0. Sobre 2 raíz de x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado. Eso no tengo que derivar, no tengo que hacer nada. 4y sobre raíz de x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado. Listo. Y esto vamos a evaluar en el punto 2, 1, menos 1.
¿Y qué obtengo? 4 por 1, 4. ¿No ve? Y es 1. Sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Más 4 por y cuadrado. Y es 1. 4 por 1, 4. Z al cuadrado es menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1. Igualito. 4 sobre raíz de 7. Listo. ¿Qué significa este valor? Es la pendiente, ya saben ustedes. En este caso, la pendiente de acuerdo al eje Y. Como esto es en 3 dimensiones o con 3 variables independientes, más la variable dependiente son 4 dimensiones. Es difícil de graficar. Pero el procedimiento es el mismo. Finalmente, chicos, la derivada parcial con respecto a z. Igualito, ¿no? Tengo esto y su derivada va a ser 1/2 x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado a la menos 1/2 por x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado prima. La derivada parcial de w con respecto a z es 1/2 x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado a la menos 1/2. Estoy haciendo como la primera forma, ¿no? Por la derivada de x, 0. De y, 0. Menos 2z. ¿Está bien? Si he derivado con respecto a z, x y y ahora se consideran constantes. 2 se va con 2 y termina siendo mi resultado negativo, menos z sobre x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado. Evaluado en el punto 2, 1, menos 1. Menos entonces. Z menos 1. Un ratito, chicos. Aquí me está faltando la raíz, ¿no? Lo mismo. 4 más 4 menos 1, raíz de 7. Pero menos por menos me da más. Al final el resultado es 1 sobre raíz de 7. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Les escucho. Estoy haciendo solito. Y me gustaría que me acompañen. Preguntas, chicos. Lice, Dime, Eric. tengo una duda todavía, no la entiendo bien de cómo sale 2z menos 2z. Ya, Eric. ¿Entiendes esta parte, verdad? A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ah, Con sí. calma, con calma, porque creo que lo he hecho muy rápido. Lo primero que he hecho ha sido convertir mi raíz en una función potencial. O sea, en vez de raíz, ahora es todo elevado a la 1/2. ¿No ve? Y como esta es función compuesta, he aplicado regla de la cadena. Es decir, ¿dónde está mi tablita? No importa.
Dice la función a la u igual u' por la derivada de la función. ¿A ver? Derivo esto. U es todo esto. U a la u medio. El u medio baja x cuadrado más 4y cuadrado menos z cuadrado elevado a la menos u medio. ¿Por qué menos u medio? Porque es u medio menos 1. ¿A ver? La derivada de cualquier función potencial. Pero como es función compuesta por u', yo sé que estoy derivando con respecto a z, aquí está. Y si estoy derivando con respecto a z, x y y se mantienen constantes. Esto copio tal cual porque no dice derivada. Aquí está el primo para esta relación. Y derivo, pues. La derivada de x al cuadrado, 0. Porque x y y son constantes. La derivada de 4y cuadrado, 0. Y la derivada de menos z cuadrado va a ser menos 2z. Este 2 baja aquí y 2 menos 1, 1.